Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de nuestra amada Iglesia del Callao. Que Dios les bendiga muchísimo. Que Dios siga derramando en la vida de cada uno de ustedes mucha salud, mucho bienestar. Esta es nuestra oración, hermanos. Ustedes saben que ahora no hay un mejor bien que la salud y el bienestar. Y oro por cada uno de ustedes, que Dios les esté cuidando y protegiendo mucho. Les amamos en el Señor. Y gracias a Dios por un nuevo día de vida. Gracias al Señor que nos tiene hoy con ustedes para disfrutar de su presencia y disfrutar también de su palabra. Pero sí quiero decirles, hermanos, hermanas, por favor no bajemos la guardia. Parece que la mutación de este virus es más agresiva, está contagiando. Hay gente que se había contagiado y se vuelve a contagiar ahora. Realmente estamos en un momento, poco crítico, difícil. Y por esa razón, hermanos, por favor, les rogamos que se cuiden y cuiden también a los suyos. Damos gracias al Señor por una linda campaña evangelística que hemos tenido la semana pasada y rogamos al Señor que muchas vidas hayan tomado decisión por nuestro Señor Jesucristo y puedan unirse a la familia de la fe. Amén. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor esta mañana? Oramos precisamente por aquellos que hayan recibido a Cristo y también por nosotros, para que el Señor siga protegiéndonos y supliendo nuestras necesidades. Vamos a orar. Acompáñenme. Amado Dios, gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Realmente estamos agradecidos por ese cerco protector que tú pones alrededor de nuestras vidas, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, amparándonos, como también supliendo cada una de nuestras necesidades. Amado Dios, rogamos, Señor, por la vida de cada hermano y cada hermana, que ese cerco esté alrededor de ellos, de sus familias, y tú estés, Señor, protegiéndoles contra toda fuerza inmunda de maldad, como también contra todo virus, Señor. Bendice a tu iglesia con tu protección, con tu provisión, con tu bendición. Y gracias también te damos por la campaña que tú nos permitiste realizar la semana pasada, celebrando, Señor, realmente la victoria de Jesucristo en la cruz sobre el pecado, la victoria de Jesucristo por medio de su resurrección, la victoria sobre la muerte también. Gracias, Señor, muchas gracias. Rogamos por aquellas personas que han tomado decisión por Cristo, para que puedan unirse a la familia de la fe, puedan conectarse, puedan hacernos saber que hicieron esta decisión y podamos entonces también discipularlas. Padre bueno, muchas gracias por cada una de tus bendiciones. Ahora esta mañana, Señor, queremos también meditar en tu palabra, ser bendecidos con ella, Señor. Así que abra nuestros corazones y Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para recibir tu palabra, anidarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que tú representas para nosotros. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, tú eres la fortaleza de nuestra vida. Y en ti todo lo podemos, Señor, que nos fortaleces. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos a pocos días de las elecciones. ¿Cuántos días faltan ya? Creo que 5 o 6 días. Y es bueno que esta mañana podamos meditar en un pasaje que creo es muy pertinente y que nos ayudará también a orar por
nuestro próximo presidente o nuestros próximos gobernantes. Como ustedes saben, estamos leyendo la Biblia de manera cronológica y nos toca leer ahora el libro de Deuteronomio, aunque estamos ya en el libro de Josué, seguimos meditando en el libro de Deuteronomio. Quiero invitarles que abran sus Biblias y vayamos a Deuteronomio, el capítulo 17. Capítulo 17, y si usted tiene la Reina Valera, usted encontrará sobre el versículo 14 instrucciones acerca de un rey, ¿no? O contemporizamos instrucciones sobre un presidente, vamos a decir así, ¿no es cierto? Fíjense que Dios está dando instrucciones a su pueblo cuando ellos entren a la tierra prometida, qué es lo que ellos tenían que hacer. Y entonces surge en el versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Entonces el pueblo, si en algún momento tuvo la intención o quería tener un rey como los demás pueblos, entonces Dios le estaba dando instrucciones. Dios sabía todo. Y en algún momento el pueblo quería tener un rey como otras naciones. Y eso ocurrió, ustedes ya saben, en el tiempo del profeta Samuel, cuando el pueblo le pidió a Dios un rey, ¿verdad? Y a insistencia del pueblo, Dios le dio a Saúl. Muy bien, pero ¿cuál era la mecánica? ¿Cuál era la dinámica en este asunto? Dios dio instrucciones de cómo ellos debían tener un rey o cómo ellos debían elegir a un rey. Fíjense, y noten bien esto, y esto creo que también es para nosotros, ¿verdad? La primera instrucción que Dios le da a su pueblo respecto a un gobernante, en este caso el rey, era, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Primera cosa era que Dios tenía que escoger ese rey. Él era el que tenía que escoger ese rey. Claro, en ese tiempo Dios actuaba directamente y le dijo, bueno, dale a Saúl. Luego, cuando Saúl fue desechado por Dios, Dios le dijo a Samuel, unge a ese jovencito que está detrás de las ovejas que se llama David. Dios elegía. Ahora, en nuestra cosmovisión bíblica, como hemos estado estudiando domingos pasados, entendemos que Dios es el que pone y quita. Y debemos nosotros entonces entender que Dios está mirando quién es la persona idónea para gobernar nuestro país. Segundo, mire lo que dice el segundo requisito, vamos a decir así. Primero es que Dios tiene que escogerlo. Segundo, dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, en segundo lugar, esta persona tenía que ser israelita, tenía que ser nativo del pueblo de Dios. Ahora, es cierto, cada nación tiene que escoger a un rey de su propia nación, de su propia gente. Aunque esto implique que muchos gobernantes pues tengan esposas, ¿no es cierto?, extranjeras. Y a veces eso también era una preocupación para el pueblo de Dios, y Dios está también dando instrucciones sobre este aspecto. Así que la segunda cosa era, tenía que ser nativo. Si queremos ponerlo de esta manera, tenía que ser peruano. Dios escogía a alguien, pero ese tenía que ser
peruano, ¿no es cierto? Bien peruano. Muy bien. El tercer requisito era, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Quiere decir que este rey no debía tener tanta fuerza militar. Los caballos estaban representando mucha fuerza. Eran de repente en ese momento una fuerza, o mejor dicho, representaban la fuerza, el poderío del rey. Y Egipto, al parecer, tenía muy buenos caballos y obviamente Dios no quería que el pueblo regresara a ese lugar. Por eso le dice al rey, cuidado con llevar al pueblo hasta Egipto. Lamentablemente, se nos revela en 1 Reyes capítulo 10, verso 28, que Salomón quería que le traigan caballos de Egipto. La cuarta instrucción que Dios le da al pueblo de Dios está en el versículo 17. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Fíjense, la cuarta instrucción era que el rey no debía tener muchas mujeres. ¿Por qué? Para que el corazón del rey no se desvíe hacia los dioses paganos que esas mujeres tenían. Y esto fue el caso de Salomón otra vez. Primera Reyes capítulo 11 nos revela en los primeros 4 versículos que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas que desviaron el corazón de Salomón y se perdió Salomón. Y Dios está cuidando el corazón del rey para que ame a Dios con todo el corazón. Sin embargo, Salomón se perdió, el rey Salomón se perdió al tener tantas mujeres. Ahora, dicho de paso, la monogamia es lo que Dios desea para cada persona, y cuanto más para un gobernante. Si el gobernante tiene un buen matrimonio, si sabe gobernar su matrimonio y su familia, podremos decir que podrá gobernar también bien el país. Muy bien. Luego, en el mismo versículo 17 nos da una siguiente instrucción, una quinta instrucción. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Así que aquí está la quinta instrucción, que no aumente, que no amontone, que no ame el dinero, las riquezas. Fíjense, ni caballos, ni mujeres, ni dinero. El rey podía caer en esas 3 cosas, en pensar que tener un gran poderío, un gran ejército, que le diera cierto temor al resto, ¿verdad? Mujeres y dinero, donde él se sintiera poderoso, ¿no? Poderoso, reconocido, famoso, ¿no? Fíjese, y Dios le da esas 3 instrucciones. Cuídense de esto al rey, al gobernante. Pero la última es donde yo quiero detenerme. Miren lo que dice el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Oye, esta es una instrucción tremendamente importante para un gobernante. Qué lindo es que un gobernante que cuando se sienta en su trono, cuando se sienta en la silla presidencial, podríamos decir,
lo primero que él reciba es una copia de la ley. Se escriba en un libro una copia de la ley que tenían los levitas. Esa era la instrucción de Dios para un rey judío. Pero qué lindo es que cuando un presidente se siente en la silla presidencial del Palacio de Gobierno del Perú, pueda tener una Biblia en su mano para que la lea, no para que la deje en el velador, no para que simplemente sea una cuestión de diplomática, ¿no? Un simple gesto, un simple gesto religioso, no. Era para que la lea todos los días de su vida, sobre todo cuando estaba cuando estaba como gobernante. Esa era la intención de Dios, que la palabra de Dios estuviera presente en la vida de ese gobernante. Eso realmente a mí me bendice tremendamente, el hecho de saber que Dios siempre estaba pensando de que si la cabeza, en este caso el gobernante, el rey, estuviera conectado con Dios, entonces las cosas le irían bien al pueblo. Lamentablemente muchos reyes de Israel no hicieron caso a la palabra de Dios. Tenían la ley a la mano. Algunos de ellos por tiempo la ley desapareció hasta que Josías lo encontró y realmente se quebrantó cuando escuchó leer las palabras del libro. Pero qué bueno es que un rey, un gobernante, tenga la palabra de Dios para que la lea, para que la medite cada uno de sus días. Ahora, es interesante que Dios le da esta instrucción para tres propósitos, Primero dice, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que aprenda, que en la medida que lee la palabra de Dios, sienta tal temor al Señor, es decir, ese temor reverente de obedecerlo, de adorarlo, de considerarlo, de atender a sus consejos. Oiga, hermano, si tenemos un presidente que le oye a Dios, las cosas le irán bien a ese presidente y nos irá bien a todos nosotros. Por eso decíamos que necesitamos un presidente que tema a Dios en su corazón, que tema a Dios en su corazón. El segundo propósito, dice, mismo versículo 19, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. La segunda razón, el segundo propósito es para que aprenda a obedecer, para que, como hemos dicho, considere lo que Dios dice, el consejo que Él da, entonces Él sigue ese consejo, porque entonces ese será bien para todos nosotros. Qué lindo es que nosotros podamos tener un presidente que siga el consejo de Dios, que ponga por obra la palabra de Dios. Realmente seríamos tremendamente bendecidos. Lluvia de bendiciones caerían sobre esta nación. Y esto es lo que manda el Señor. Y la tercera razón por la cual la palabra de Dios debía estar en el corazón de este rey, de este presidente, por decir, es para, verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Que no, noten esto, hermanos,
Dice, para que no se eleve el corazón, no se enorgullezca, no se llene de soberbia el corazón de ese rey, no se llene de autosuficiencia, que cuando mire que cuando Dios está prosperando su gobierno, no diga yo lo hice, mi fuerza lo hicieron, los caballos que yo compré lo hicieron, mi fama se llenó por las riquezas que yo obtuve. No, al contrario, para que la palabra lo vuelva siempre al lugar donde debe estar, humilde, sencillo, sirviendo al Señor, sirviendo a la gente con corazón, con esa vocación realmente de servicio. Y noten aquí, dice, para que no se enorgullezca, para que no eleve su corazón sobre sus hermanos. Así que los ve a la población, los ve como parte suyo, como su familia. Ni se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, y prolongue sus días en su reino, es decir, para que tenga un gobierno largo. No es fácil gobernar. No es fácil. Hay que tomar decisiones todos los días. Pero cuando una persona teme a Dios, obedece su palabra y se mantiene humilde, Dios lo bendice, Dios lo prolonga. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno cuida de cumplir lo que Dios dice, cuando uno tiene un corazón dócil de hacerle caso a Dios, entonces ese gobierno será un gobierno realmente próspero. Mi querido hermano y hermana, esto es la vida devocional del rey. Y esta vida devocional del rey se aplica a nosotros también. Y aunque nosotros no estemos en una posición, una silla de gobierno, pero recuerde esto, hermano, tú y yo tenemos hoy la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado como hijos de Dios, y que ahora somos sacerdotes y reyes también, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Porque tenemos que estar siempre gobernando nuestros hogares, nuestras decisiones, nuestros asuntos personales. Y tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, hermano. Y esa palabra de Dios significa que hay que leerla todos los días. Hay que seguirla. ¿Para qué? Precisamente para temer a Dios, para aprender a temer a Dios, para respetar a Dios, para seguir sus instrucciones y para obedecerle, para considerar lo que Él dice, para saber de que su palabra es verdad y nos lleva a caminos que van a ser prosperados. Y más aún, nos va a cuidar el corazón de pensar que somos más que otros. No somos más ni somos menos. Somos los que somos por la gracia de Dios. Y necesitamos mantener un corazón humilde, un corazón sencillo. Pero sobre todas las cosas, necesitamos entonces meditar en la palabra, escuchar la voz de Dios y que esa palabra alimente nuestro espíritu para caminar rectamente y caminar en medio de la voluntad de Dios. Mi querido hermano y hermana, la vida devocional de un rey era sumamente importante para el gobierno de esa nación. Y la vida devocional para nosotros es muy importante para que le dejemos a Él gobernar nuestras vidas y nosotros tengamos sabiduría para gobernar bien los asuntos que Dios pone en nuestras manos. Nunca deje de leer la palabra de Dios. Nunca deje de meditarla. Nunca deje de ponerla por obra. Porque si lo hacemos, hermano, Dios nos va a prosperar. Dios va a prolongar nuestros días en lo que nos ha tocado hacer. Es decir, nos va a bendecir en nuestros trabajos, nos va a bendecir en nuestros hogares, nos va a bendecir en las cosas que Dios ponga en nuestras manos para hacer. Dios va a prosperarlo si mantenemos esta copia de la ley con nosotros en nuestro corazón. Amén, hermano. Que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere,
amándole a Él, reverenciándole, temiéndole, obedeciéndole y teniendo un corazón humilde. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por esta enseñanza tan tremenda que hoy tú nos das. Señor, que nuestros corazones sean siempre atraídos a tu presencia, cada día, cada mañana, cada hora, para buscar tu rostro, leer tu palabra, meditarla en ella, aplicarla a nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, saber que tu mano prosperará todo lo que venga a ser a las nuestras, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu infinita bondad y gracia al darnos este consejo. Bendícenos, Señor. Danos un corazón dócil para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano o hermana, que tenga un hermoso día. Dios me lo bendiga.